Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas, son las 7 en punto de la mañana, hoy es 30 de marzo de 2022. Hay importante información porque la crisis política empieza a cobrar víctimas. Ayer renunció la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Se prevé que el presidente de la República anuncie en las próximas horas su reemplazo y se prevé además un anuncio importante. Podría dividir el Ministerio de Gobierno en dos, en la cartera política y en la cartera de seguridad. Ya hay los nombres. Tiene que oficializar el presidente Lasso en las próximas horas estas personas que se encargarían de este Ministerio de la Política y de Seguridad. Esto es por confirmar. Vamos a hablar de la situación política del país. Además, renunció el consejero presidencial y vocero Carlos Gijón. Dos bajas en el gabinete entonces, solamente ayer. Y en la Asamblea Nacional, nuevamente, cortocircuito político entre los bloques. Vamos a hablar sobre este tema con Mario Ruiz, asambleísta de Pachacuti. Además de lo que está pasando al interior de su bloque con 5 legisladores señalados por el presidente de la República de corrupción. También vamos a analizar la situación del país con Santiago Basabe, él es catedrático, él es analista político, va a analizar lo que está ocurriendo en el país y cómo el presidente Lasso puede gobernar sin asamblea, como lo dijo ayer. En fin, esta es la situación del país y la vamos a analizar en los siguientes minutos. Hay otros temas. Empezamos. El excontralor general del Estado, Carlos Pollitt, fue detenido en los Estados Unidos. El diario Nuevo Herald informó que el exfuncionario ecuatoriano fue detenido cuando se encontraba cumpliendo una diligencia judicial. Ahora deberá presentarse ante la Corte nuevamente este viernes para discutir la posibilidad de acceder a una libertad bajo fianza mientras se cumple el proceso penal en el que está implicado. Pollitt, recordemos, fue involucrado en el caso Odebrecht, luego de supuestamente haber exigido el pago de $10 millones en sobornos. Pollitt residía en Estados Unidos, además tenía o tiene la ciudadanía de ese país. Carlos Pollitt cumplirá su pena o el proceso por lavado de activos en el distrito de la Florida. Veamos un reportaje. Casi 5 años después de que salió del país, el excontralor Carlos Pollitt fue detenido en Miami, Estados Unidos, país en el que se refugió para evadir a la justicia ecuatoriana. A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Pollitt deberá responder a un proceso por el delito de lavado de activos, por ser parte de un esquema que utilizó el sistema financiero estadounidense para cometer blanqueo de capitales y participar en transacciones de bienes derivados de actividades ilícitas. Delito por el que podría enfrentar hasta 20 años de pena privativa de libertad. Paradójicamente, Pollitt responderá a la justicia a nivel internacional, pues aunque estuvo relacionado en 2 procesos en el Ecuador, al momento no ha enfrentado ninguno de ellos. En junio de 2018 fue sentenciado a 6 años como autor del delito de concusión. Durante el proceso penal se estableció que, valiéndose de su cargo, Pollitt exigió $6 millones a la empresa brasileña Odebrecht para desvanecer glosas en su contra. En 2020 esta sentencia quedó en firme. A más de este proceso, tiene un llamado a juicio en suspenso dentro del caso por asociación ilícita Odebrecht, en el que fue sentenciado el exvicepresidente Jorge Glass. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Así es, hay 2 renuncias en el gabinete. Alexandra Vela, la ministra de Gobierno, anoche vía Twitter y mediante una carta hizo conocer la renuncia a su cargo. La carta la entregó al presidente de la República y básicamente la ministra Alexandra Vela se va por estar en desacuerdo con el manejo político del presidente Lasso. Alexandra Vela ha sido de la línea política de aplicar la muerte cruzada como una solución a la situación difícil que se vive en el Ecuador. Ahí está el tuit, dice: al no coincidir con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea Nacional, presenté mi renuncia. Preservar la democracia para transformar el país requiere aplicar el mecanismo de muerte cruzada. Y la carta del presidente, la carta enviada al presidente Lasso, deja ver, Alexandra Vela, que a mucha gente dentro del gabinete del presidente Lasso le causó incomodidad la posición de la ministra de Gobierno de irse o de pretender que el camino de la muerte cruzada sería la solución a la crisis del país. El presidente Lasso
vía Twitter le contestó a la ministra de Gobierno y anunció que en las próximas horas serán anunciados sus reemplazos. Ahí está el tuit del presidente. Agradezco su gestión a Alexandra Vela como ministra de Gobierno. El Gobierno Nacional continuará trabajando de forma permanente por el bienestar de la ciudadanía, la protección de la democracia y la creación de un país de oportunidades y seguro para todos. Tendremos anuncios en las próximas horas. Antes de ir con la renuncia de Carlos Gijón, es un hecho y se puede confirmar que el nuevo ministro de Gobierno o ministro de la Política será el asambleísta de Creo, Francisco Jiménez. Francisco Jiménez es el nuevo ministro de la Política, será oficializado por el presidente de la República, tendrá que renunciar a su curul en la legislatura para asumir el cargo de ministro de Gobierno en este ministerio que se escindiría, Ministerio de la Política y Ministerio del Interior. Se dice que el nuevo ministro del Interior va a ser el general en servicio pasivo, Patricio Carrillo, que fuera comandante general de policía hace 2 años. Y otra renuncia es la de Carlos Gijón, el consejero de Gobierno y vocero del presidente Guillermo Lasso. También vía cuenta de Twitter anoche, dijo lo siguiente: amigos, retomo mi cuenta de Twitter para contarles que he renunciado al cargo de consejero de Gobierno. Creo que el presidente Lasso es un patriota y he sido testigo de su trabajo incansable con los más pobres. Estoy seguro de que tendrá éxito. Tuit del ahora ex consejero presidencial Carlos Gijón. Sí, entonces se afecta el gabinete presidencial luego de la crisis política agudizada, luego de la negativa de la Asamblea a la ley de inversiones. Vamos a hablar de la Asamblea justamente en este momento. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Un nuevo intento por crear esta comisión multipartidista para evaluar a las autoridades de la Asamblea Nacional hizo que el Pleno se suspenda de manera abrupta. Se debatió una resolución para rechazar las denuncias del presidente Lasso en contra de 5 legisladores de Pachacútec. Suspendo la sesión por falta de garantías. Una vez más, el Pleno de la Asamblea Nacional terminó una sesión en medio de gritos, reclamos e incluso gestos inapropiados. Los legisladores debatían una resolución presentada por el asambleísta de Pachacútec, Mario Ruiz, para condenar las denuncias realizadas por el presidente en contra de 5 miembros de esa bancada y exigirle que presente pruebas en el Comité de Ética. Pero el correísmo aprovechó la oportunidad para intentar incluir otro tema. Que se incorpore en esta resolución la conformación de la comisión para evaluar al Consejo de Administración Legislativa, que es la cabeza de esta Asamblea Nacional. Este es el segundo intento por conformar esta comisión, que a criterio del oficialismo tiene tintes desestabilizadores. Frente a ello, la presidenta decidió cerrar rápidamente el debate, sin permitir la inclusión de ningún cambio en la resolución y llamó a votación, al mismo tiempo que encendió los ánimos en el hemiciclo legislativo. Si ustedes quieren conformar la comisión, tienen que pedir el cambio del orden del día exclusivamente para conformar la comisión. Gritos de apelación a la presidencia se escucharon, pero Yori respondió que sin tener un pedido en el sistema no se puede proceder y abandonó el pleno. La bancada de UNES quiso meter en la resolución un artículo cual no era procedente. Eso necesita una nueva resolución. Y aquí estamos para decirles de diferentes bancadas, presidenta, que vamos a tener que en este caso o autoconvocarnos o tomar acciones precisas y definitivas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ayer en su habitual entrevista con medios radiales de los días martes, descartó la muerte cruzada como un mecanismo para buscar solución a la crisis política, pero eso sí, anticipó que gobernará sin la Asamblea Nacional, que lo hará con decretos, con normativas, con reglamentos. Esto es lo que dijo el presidente Lasso en referencia a su decisión política de cómo navegar en estas turbulentas aguas de aquí en adelante. Buscando dentro de la Constitución los espacios que la Constitución me permitan para actuar sin contar con la Asamblea Nacional y también dentro de la ley ver la manera a través de la cual con decretos ejecutivos, con reglamentos a las leyes, podamos dar las respuestas que esperan todos los ecuatorianos. Y no descartamos someter a consulta popular
este proyecto de ley tan importante para el desarrollo del país. Seguimos en 24 horas, son las 7 de la mañana con 20 minutos. El municipio de Cuenca habilitó en el Parque La Libertad un centro de acopio de asistencia humanitaria para los damnificados por el aluvión. Las autoridades recolectan donaciones. Mientras tanto, en el sector donde se produjeron los deslaves siguen las labores de búsqueda y de tratar de habilitar los callejones para que las familias que tienen problemas para salir y para llegar a sus viviendas puedan hacerlo en las próximas horas. Hay maquinaria de la Alcaldía de Cuenca, de la Prefectura de la SUAY, incluso de la Prefectura de la provincia del Cañar, que ha llegado para dar contingente a la movilización de toda esta tierra que se movió el fin de semana y que lamentablemente dejó el saldo de 4 fallecidos. Hay también en diferentes puntos del país centros de acopio, como ustedes pueden ver, para recibir la ayuda para las personas damnificadas. Eso pasa en Cuenca, pero también las intensas lluvias no paran en la provincia de Manabí. Ustedes ven en las imágenes, la vía Flavio Alfaro Chone fue cerrada al tránsito vehicular debido a deslizamientos de tierra, producto de la fuerte lluvia que se ha registrado en el sector en las últimas horas. Además, se observó la acumulación de agua producto del desbordamiento de ríos. Árboles se cayeron, el río Pescadillo se desbordó, llenó la vía de agua, complicando el tránsito de los automotores. Esto ocurre en la provincia de Manabí. Además, hubo un corte de energía eléctrica. Otro sitio afectado es Esmeraldas, pero por una cadena de sismos que se iniciaron el sábado a las 23:30. El presidente Guillermo Lasso visitó el lunes la ciudad de Esmeraldas, donde hay decenas de casas destruidas. El presidente logró que por lo menos con su orden se habiliten los albergues. Hay albergues habilitados, pero no todos están yendo porque tienen miedo de dejar sus pertenencias por el temor a la delincuencia. Prefieren dormir en la calle, prefieren dormir en la puerta de su casa por seguridad de que un nuevo sismo pueda terminar de destruir sus paredes afectadas. Y lamentablemente esta es la situación en Esmeraldas. Ojalá la oferta presidencial, o más bien dicho, la orden presidencial de que se reconstruya con urgencia y se atienda con bonos de emergencia a los afectados llegue pronto. La alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, dijo que ya tiene los terrenos, que pone a disposición del gobierno para que el Midubi pueda levantar las construcciones nuevas. Y en otro tema, la prueba Transformar finalmente se realizó sin inconvenientes. La primera prueba Transformar para el ingreso a las universidades públicas. Más de 109,000 jóvenes que rindieron el test recibirán los resultados en 15 días. Recordemos que la semana pasada hubo un fallo técnico que hizo que se postergue la prueba impulsada, llevada a cabo por el CENESID. Entre otras, hoy a las 9:30 de la mañana habrá una conferencia, la número 37 de la FAO para América Latina y el Caribe. A las 9:30 la Asamblea Nacional sesionará su comisión de fiscalización sobre el caso Petrochina. Este es un tema muy importante, la deuda pública y la comercialización de petróleo. A las 3 de la tarde la Asamblea sesionará la Comisión de Seguridad, analizará el proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Recibirá, entre otras autoridades, a la fiscal general Diana Salazar y al procurador general del Estado, Íñigo Salvador. Importante agenda en la Asamblea Nacional. Ahora no se peleen. Son las 7:29. Vamos a conversar con el asambleísta Mario Ruiz de Pachacutic. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Usted es del Grupo Rebelde. Buenos días. Ahora dice que es patriota. Grupo Patriota. Patriota y rebelde, siempre. Ya, usted es el vocero de este grupo. Ayer propuso que se haga un pronunciamiento en la Asamblea Nacional sobre las acusaciones del presidente Lasso contra 5 de sus compañeros. Que tiene que pronunciarse la Asamblea Nacional. No hay quien salga a decir nada y nos acusan generalizadamente a todos los asambleístas de ladrones, de corruptos, de haber pedido hospitales, ministerios. No ha dicho a todos el presidente, ha señalado a 5. Después, pero el jueves 24 en la noche, cuando estaba furibundo, bravísimo, dijo que los asambleístas son ladrones, son corruptos, todos. Después... No dijo todos, yo no escuché la palabra todos. O sea, no, pero generalizó. Y esas generalizaciones siempre pueden acarrear equivocaciones. Y ustedes buscan el espíritu de cuerpo enseguida. No. Para dar más
de qué hablar en el país. No, señor, nosotros hemos dicho ¿No buscan tapar nada? No, ¿Por qué no más bien debaten, levantemos desde la comunidad para que la justicia los investigue tranquilamente? Es que no solo tiene que investigar la justicia, tiene que investigar la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Y eso si mejor, pues. Y claro, en vez de proponer que el presidente explique, aclare al país, ya presentó a la Fiscalía. Es que la resolución mía constaba 2 puntos. Uno, rechazar las declaraciones del presidente de manera generalizada y desatinada que hizo el jueves. Y dos, espíritu de cuerpo. Y dos, que presente las pruebas a través de su jefe de bancada con la denuncia respectiva en la Comisión de Ética para investigar el proceder de los 5 asambleístas que los denunció, y si hay más, y si hay las pruebas para mandarlos sacando, pues. Nosotros no vamos a tapar a nadie, no vamos a socapar nada. Si es que hay las pruebas de lo aseverado por el señor presidente de la República, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a exigir que estos asambleístas salgan de la Asamblea Nacional y sea depurado. Y ya la Fiscalía haga su trabajo, que es punto aparte. Pero nosotros también tenemos que hacer lo nuestro. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que exigir nosotros? Las pruebas respectivas para que en la Comisión de Ética, que hay una Comisión de Ética, procesen esta investigación, y una vez que se dé la investigación, se determine si efectivamente es cierto lo que dice el señor presidente de la República, afuera los asambleístas. Y si no es cierto, no hay pruebas de lo que dice el señor presidente de la República, entonces no, pues tampoco podemos nosotros aceptar que porque el presidente de la República dice el señor Juan Piguave es ladrón, ya es ladrón. O el señor Milton Pérez o el señor Mario Ruiz ha robado. No, pues claro, hay que exigir las pruebas. Y eso constaba la resolución de ayer. 1, rechazar, y 2, pedir al presidente de la República las pruebas necesarias para nosotros procesar en la Comisión de Ética, no solo en la Fiscalía. La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero acá nosotros también. Lo que pasa es que el presidente sale, hace las acusaciones y todo el país, nombres. El presidente da nombres, tampoco les gusta. No, y pruebas. ¿Qué van a pedir? La factura. No, las pruebas, o sea, no puedo decir. Entonces yo voy a salir a decir que una persona, cualquiera sea, me robó, estoy de acuerdo, y no ya puede, es cierto. Claro, por más presidente de la República que sea, él tiene que aseverar, cualquier aseveración, probar. Entonces, no solo en la Fiscalía, ya lo dije, no solo en la Fiscalía, sino también en la Asamblea Nacional, porque nosotros necesitamos autodepurarnos. Nadie va a hacer espíritu de cuerpo, nadie va a socapar nada. Necesitamos la denuncia respectiva en la Comisión de Ética para que tramite la Comisión de Ética, para que haga su trabajo y hacer lo que tenemos que hacer, lo que espera el país. ¿Y Pachacútiga, la interna, cómo está? También nosotros, más quebrado que nunca. No, también nosotros hemos exigido que la Coordinación Nacional inicie el procedimiento de investigación en la Comisión de Ética y Disciplina por parte de los órganos competentes a fin de que determine si efectivamente hay responsabilidad de estos asambleístas. O sea, otra cosa es que digamos que le vamos a creer todo lo que dice el presidente de la República. O sea, si el presidente de la República viene y dice que Milton Pérez robó, listo, es prueba, santiamén, porque el presidente de la República dice, no, el presidente de la República ha dicho muchas cosas y el país, ante el país ha quedado como mentiroso. Claro. Entonces, hoy necesitamos las pruebas de eso. Pachacútiga, la interna va a investigar. ¿Cómo está Pachacútiga? Y digo más quebrado que nunca porque están los Pachacútiga originales, están los Pachacútiga rebeldes y ahora están los Pachacútiga acusados. No. Hay 3 Pachacútiga en uno. Yo creo que como toda ave tiene 2 alas para poder volar. En todo movimiento político también hay un ala más consecuente, otros compañeros que tal vez se confundieron un poco y creyeron que irse a defender los bancos, a defender las empresas transnacionales, los tenedores de los bonos de la deuda externa, es el proyecto político de Pachacútiga. ¿Y los otros que se van con UNES, está bien? No estamos yendo con UNES, jamás. De hecho, nosotros fuimos quienes propusimos el archivo de la ley tributaria y quien no apoyó fue UNES, apoyando la tesis del gobierno para que pase por el Ministerio de la Ley. Ahora son 104 que buscan la derogatoria de la ley tributaria. Pero eso ya tocará preguntarle a UNES. Ayer usted propone este tema y se arma el relajo porque UNES quiso nuevamente meter el tema de la comisión evaluadora, la que ustedes también apoyan. Sí, nosotros creemos que hay que evaluar, hay que detener. ¿Cómo es que va a una marcha a la Asamblea, dice que eso es un prostíbulo y no sale a decir nadie nada? ¿Tenemos o no tenemos presidente de la Asamblea Nacional? Hay un representante de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos que evaluar eso. El presidente de la República sale y dice, los asambleístas son ladrones, sale un asambleísta del gobierno que dice que en los pasillos se compran, se venden votos, pero ¿y nombres? Salen, le acusan a Mario Ruiz que ha robado, que ha mentido, sin pruebas.
Y cuando se presenta una denuncia en el CAL, quienes están ahí en el CAL cogen y le empiezan a socapar, a tapar al acusador, al calumniador, en lugar de hacer su trabajo como CAL. Entonces, eso sí tiene que ser evaluado. ¿Tiene que cambiarse la presidenta y el CAL? Yo creo que se tendrá que verificar en la investigación conforme la ley determina. Hay una etapa de investigación, hasta un mes tiene que durar. El artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa dice que una vez conformada una comisión multipartidista, esta recibirá todas las denuncias, verificará si son ciertas, si no, se dará el derecho a la defensa a los acusados, a los investigados, y después emitirán un informe. Ahí veremos si es que efectivamente hay o no hay. Ayer no pudieron no pudieron seguir adelante con la creación de esta comisión. La presidenta salió, se acabó, se suspendió la sesión, les hizo mala, digamos, se acomodó los lentes, no sé a quién se refería, pero terminó mal la sesión nuevamente. Yo creo que hay un boicot por parte de algunas autoridades de la Asamblea Nacional hacia la Asamblea Nacional. Pretenden desprestigiar la Asamblea Nacional para que se posicione esa tesis, ¿no? De que la Asamblea tiene que irse para que el presidente de la República se quede gobernando mediante decreto ley. Y con eso, con él solito, pues, puede entregar todo, como quiere hacer, entregar todo el patrimonio social y nacional del país a los capitales extranjeros, a sus allegados, a los bancos, imponer leyes con retrocesos laborales, imponer leyes de supuesta inversión, pero que permiten privatizaciones hasta del patrimonio genético del país, hasta del agua, y eso quieren. Entonces, ¿quién es ahora el catalizador de esto? La Asamblea Nacional, como en todo Estado democrático, haciendo el contrapeso debido. Y por eso, desde un inicio, empezaron con los ataques a la Asamblea Nacional, y hoy quienes piden la muerte cruzada y la muerte cruzada son precisamente ellos, pues, los que estuvieron en el poder hace 30 años, que ayer renunció. Yo sí creo que ahí va a haber un cambio en el gobierno. La señora ministra renunció y que pide que porque no ha habido muerte cruzada ya se va. Entonces, esa muerte cruzada es precisamente para imponer una dictadura en el país e entregar todo el patrimonio social nacional. ¿No cree que se merecen irse a la casa ustedes? Puede ser que nosotros nos vayamos a la casa, pero no. Digo, se merecen. No todos. No todos. No, pero en el cuerpo policial. Porque aquí también hay periodistas. No van a disolver a la mitad. Hay periodistas que no contextualizan la información. Y no por eso todos los periodistas son malos. ¿Qué se descubre? Por ejemplo, cuando le llaman a Leonidas Issa una mala palabra y ponen ahí nombres, campesino, anarquista, etcétera, etcétera. Eso no es buen periodismo. Pero no todos los periodistas son así. Asimismo, en la Asamblea Nacional habrá asambleístas que tienen que depurarse, pero no todos los asambleístas somos corruptos. Por lo menos en mi provincia, a mí me conocen, nos conocemos todos. Pero no existe la media muerte cruzada. No hay, pero si es que lo hace, que lo haga. Yo le invito, que haga la muerte cruzada. Vamos a la muerte cruzada y vamos a ver en 8 meses quién llega al poder. Y vamos a ver que ni siquiera 8 meses llega. Porque el pueblo ecuatoriano es un pueblo rebelde, un pueblo indomable, un pueblo que toda la vida ha estado defendiendo lo suyo. Y cuando el presidente intente en el primer decreto presidencial entregar el patrimonio social y nacional del país, el Banco del Pacífico, negociar con los Isaías los 2.000 millones de dólares que están exigiendo, pagarles, tal vez entregarles el Banco del Pacífico, entregarles 2 pozos petroleros, entregarles TC, Gama TV por parte de pago. Ese rato el pueblo va a estar en las calles y ya no va a ser la lucha política con la Asamblea, sino con miles de gentes en la calle. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, ¿por qué? Porque no va a haber el debido contrapeso que tiene que haber. En 1939, más o menos 38, Hitler hizo eso pues, en Alemania. Le pidió al Parlamento alemán que le permita gobernar con decretos ley. Que él pueda hacer lo que le da la gana con decretos ley. Eso es lo que quiere imponerse aquí. Tanto dijeron que estaban en contra del totalitarismo, en contra del absolutismo, y hoy por hoy imponen esa tesis. Y dicen que yo ya no quiero saber nada de la Asamblea, y yo ya no quiero saber, que yo solito voy a decretar, que mejor voy a hacer la muerte cruzada y me quedo solito gobernando unos 8 meses y en esos 8 meses yo hago lo que yo quiera. Eso no es así. Aquí, este Estado, este Ecuador, es un Estado plurinacional, donde convergemos varias nacionalidades, donde convergemos varias ideologías políticas, y eso creo que no se está leyendo desde el gobierno nacional para ir a la construcción de ese Estado democrático, de una sociedad libre, equitativa y justa que queremos todos y que le hemos propuesto al Ecuador. Nosotros no estamos en contra de todo. El día de ayer y el día del jueves yo salí a la prensa y dije, vea, señor presidente, tome la mano. No estamos oponiéndonos a todo. Caminemos juntos. Una cosa es dar la mano, otra cosa es dar el voto. Pero construyamos una ley que favorezca a todos. Pues.
si quiere construir una ley que favorece solo a su familia y a sus allegados, nos va a encontrar en el lado de la oposición. Pero si quiere construir una ley que piense en todos y que piense que aquí en el país no solo hay un modelo de desarrollo económico, que el modelo de desarrollo económico pensado en el extractivismo y en las privatizaciones que se aplicó durante los años pasados en el tiempo de Correa y hoy se sigue aplicando, no es el único, que hay otro modelo de desarrollo, que se puede impulsar el turismo, la agricultura, también como modelos de desarrollo. Eso es lo que le estamos proponiendo al país. Acuérdense que tienen ley de uso progresivo de la fuerza, ley de comunicación, reforma al CENESID y varias cosas más que ahí están todavía. Vamos a ver. Lo vamos a tramitar. Ahora tramitar. con Santiago Basabe, es catedrático, analista político. Santiago, gracias por acompañarnos. Bueno, este día se inicia con 2 bajas en el gabinete. Consejero presidencial Carlos Gijón y la ministra de Gobierno Alexandra Vela. Causas, saldos de la crisis política que vive el país. Sí, gracias Milton, buenos días a la teleaudiencia. Yo creo que la renuncia de la ministra Vela es muy clara. Tiene 2 ideas fundamentales. La primera, hay 2 grupos dentro del Palacio de Gobierno, unos a favor de la muerte cruzada y otros en contra. Yo estuve a favor de la muerte cruzada, dice la ministra, no he sido escuchada. Le he generado malestar permanentemente a usted con esto, eso dice la sentencia, la carta, más o menos, y por tanto me voy. He perdido esta batalla, creo que la muerte cruzada es lo que usted debía hacer. Se queda con el sector que cree que puede gobernar desde decretos, a través de eventualmente de una consulta popular. Eso en alguna medida clarifica el panorama dentro del Palacio de Gobierno, me parece, y ojalá sirva para que el presidente tenga una línea específica de qué puede hacer y qué va a hacer en el futuro inmediato. Y la otra que se mencionó, la del señor Gijón, ¿no? en el tema de comunicación, que ojalá esto sirva, no creo que para poner otra persona, sino para reordenar toda la estructura de comunicación del gobierno, que me parece no ha funcionado bien, no tiene una vocería única y específica, y ojalá esta salida sirva para eso fundamentalmente. ¿Se puede decir que la DP se baja del barco del gobierno de Lazo? La democracia popular. En alguna medida podrías decir eso, pero por otro lado, uno de los consejeros presidenciales importantes es Diego Ordóñez, se mantiene en funciones. Me parece que es una decisión más de la ministra como tal, seguramente por presiones del sector que está más cercano al presidente de la República, que evidentemente no era ella. Ella hizo precisamente acá en este lugar una declaración hace un par de días señalando que algunos legisladores de la izquierda democrática fundamentalmente no habían pedido absolutamente nada a cambio de los votos, y el presidente el día siguiente dijo exactamente lo contrario, porque el presidente ha dado 5 nombres de Pachacuti, pero no son solo esos 5 nombres. Con esos 5 nombres no se ganaba la aprobación de la ley. Ahí es Pachacuti e Izquierda Democrática. Esos 2 bloques se necesitaban para aprobar. Entonces, de esos 2 bloques seguramente vinieron los pedidos de parte hacia el presidente. Terminemos la parte del gobierno, porque ahora nombra a Francisco Jiménez, asambleísta de Creo, ex ruptura de los 25, cercano a María Paula Romo, como su nuevo ministro de Gobierno. Dividiría el Ministerio de Gobierno, lo dejaría en política y seguridad, y digamos, eso le daría más ejecutividad en el manejo de la crisis, sobre todo de inseguridad en el país, nombrando a Patricio Carrillo, comandante general de policía, como el nuevo ministro. Pero Jiménez en la política. Jiménez en la política, uno podría decir en principio fue de los actores más cercanos al gobierno, que no veía de mala forma, digamos, acercamientos con la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Esa podría ser una primera señal. Que el gobierno gire en ese sentido, porque además, volviendo a la exministra Vela, ella dice, yo me he negado a cualquier tipo de acuerdo con sectores a los cuales los califica, pero evidentemente se refiere al correísmo. Si es que el gobierno está dando un cambio en la línea política, en su libreto político, con Jiménez, uno podría intuir que la cosa va por ciertos acercamientos eventualmente con la Revolución Ciudadana. Habrá que ver lo que venga en estos días, y dentro de este tema seguramente vamos a discutir. Hay un tema clave y decisivo que se instaló en la internacional, pero que se instaló en la política local de forma inexorable, que es la detención de Carlos Polit, que eso va a marcar un cambio radical, me parece, en la relación política entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué? Porque Carlos Polit va a hablar. Sabe mucho. Sabe muchísimo y tiene la posibilidad de irse 100 años preso. ¿Y quiénes son los que tienen que tener en cárcel miedo? de los Estados Unidos. Bueno, ¿con quién trabajó? Eso es evidente. Entonces, por eso le convendría a
el correísmo hacer una alianza Por con eso Lazo? eventualmente le convendría a la Revolución Ciudadana tener cierto acercamiento, que no será público seguramente, de cara a bajar las tensiones y tratar de negociar este tema con los Estados Unidos y con Pollitt, porque la detención de Pollitt no es una casualidad ni es una coincidencia, cae exactamente en un momento político, en el caso ecuatoriano, donde hay una crisis muy fuerte, y me parece que ese tema va a ser fundamental en las negociaciones. Y en poquito tiempo se viene el tema Glass también, ¿no? Que podría ir a la casa. Ese es el otro tema. Hay varias cosas que están de por medio, ¿no? El caso de Alexis Mera también me parece que Pero ya ahí gana está, más el correísmo que el presidente y ya está Lazo, muy cercano. pues. Es que Ganan los correístas, pierde Lazo. es que tienen que ganar y perder mutuamente. El tema es cómo se va a dar ese balance, teniendo en cuenta otro hecho que es clave, que cada vez se acerca más la elección seccional, alcaldes y prefectos. Y cómo se conformen los nuevos consejos municipales y los provinciales también va a generar una alteración en la relación política en la Asamblea. En ese sentido, me parece que esa declaración tan abierta del presidente de no a la Asamblea, voy a gobernar solo de forma tan tajante, no le hace bien a su propio gobierno, porque siempre es posible negociar con la Asamblea Es que Nacional. se cargó todos en contra, pues. Lo poco que le quedaba lo terminó minando, solamente le queda el bloque oficial. Sin necesidad alguna, porque uno tiene que tensionar, pero tensionar hasta donde se puede. Y si bien el gobierno va a poder trabajar a partir de decretos, lo cual me parece correcto, va a poder eventualmente pensar en una consulta popular, que me parece correcto también, y sobre todo que lo que debería hacer es trabajar en el territorio, en las provincias, en las ciudades, con recursos económicos que ahora tiene Pero frente a tantas demandas. Fue a Esmeraldas Ya, claro, es que eso ha cambiado, y eso claro. tiene que ser todos los días. Inundaciones, fue a Balao, fue a la Tacunga, fue a la Maná, es decir, Eso el es lo que Mapudo de tiene la que Cuenca hacer. fue el vicepresidente, es decir, se lo ve en territorio al presidente. Sí. ¿Hay ejecutorias, pero? Porque Sí. hay presencia, hay dinero, el tema es, ¿hay ejecutorias? Yo creo que las ejecutorias es menos visible, al menos, porque me parece que no tienen un aparato de gente para hacer todo esto. Todo este además trabajo del de aparato territorio. burocrático también, hasta para una emergencia se necesita Exactamente. un montón de cosas. Pero yo creo que el presidente ha cambiado en ese sentido en su posición y va él mismo directamente a entregar la obra, él mismo a resolver los problemas de la coyuntura, que para eso no necesita la Asamblea. O sea, sí el puede tema de gobernar con el hospitales. pueblo. Yo creo que puede gobernar directamente. ¿Tiene al pueblo? Yo creo que para tenerle al pueblo, el pueblo tiene que ver qué haces. Si es que el pueblo ve que no hay medicinas en el hospital, al pueblo no le tienes, pero si le ves al presidente entregando la medicina y resolviendo ese problema, el pueblo está ahí y observa. Mucha gente que es leal aún al expresidente Correa no habla de las grandes transformaciones, dice, antes yo, por ejemplo, para cobrar una pensión alimenticia tenía que hacer un trámite interminable. Con Correa lo hice de un día a otro. Eso observa y eso vota a la gente. Entonces, yo creo que hay que tener una relación mucho más cercana con el pueblo, sin que esto implique pasar por alto las instituciones, desde luego. Y ojalá el presidente cambie en ese sentido, porque ahí, vuelvo a repetir, la Asamblea no es necesaria, y él puede de esa manera generar un poco más de cercanía Pero popular. para otras cosas sí necesita la Para Asamblea. otras cosas es indispensable No todo la es Asamblea. decreto, no por todo es normativa, regulación. Por supuesto. Porque además aún en el caso de los decretos hay una Corte Constitucional con amplísimos poderes en el país y una Corte que no sabemos bien cuál es su correlación político-ideológica ahora mismo. Salieron los 3 jueces más influyentes de esa Corte. Los 3 más, los que podían alar, en el mejor de los términos, a los votos de los otros magistrados, ya no están. Entonces, la Corte actual no ha tenido una decisión trascendental donde se pueda ver cómo hay la correlación de fuerzas. Y eso hay que tener presente para los decretos del presidente de la República. Ahora, la Asamblea no ha hecho todos los méritos para irse a la casa. Ha hecho méritos de esta Asamblea como asambleas anteriores. Me parece que hay mucha miopía también en la Asamblea Nacional. Tú observas, por ejemplo, a la Izquierda Democrática o a Pachacuti en esa idea de modificar el CAL, por ejemplo. Tú observas el CAL y dices, si tienes dos asientos la Izquierda Democrática, 2 asientos Pachacuti, ¿qué más vas a ganar? Es comprensible plenamente la del Partido Social Cristiano, que en eso tienen una visión política muy amplia. No tienen representaciones, conviene modificar eso para tener asientos. Es comprensible la de UNES, que tiene una persona y podría aumentar a 2 o 3. Pero Pachacuti y la Izquierda Democrática no podrían ganar mucho más. Y ahí me parece que hay un tema, no solo de todos los desafueros que ha tenido la Asamblea, sino también de una falta de visión política, de observar la política no en el cortísimo plazo, sino un poquito más allá. Fundamentalmente, me parece, de la Izquierda Democrática y de Pachacuti. Bueno, volvamos al inicio de todo lo que está ocurriendo.
con estos cambios. Francisco Jiménez va a ser posesionado en las próximas horas seguramente, a menos que pase algo y se cambie esta decisión. Francisco Jiménez fue el que, de alguna manera, no sé si fue un desliz, no sé si fue a propósito, al inicio del gobierno, planteó la posibilidad de este acercamiento con el correísmo. Luego fue desmentido, se pusieron molestos en su bloque, pero eso dijo. Y ahora que se rumora que podía haber un acercamiento con UNES, viene Francisco Jiménez. Es decir, como que se consolida todo lo que en principio se dijo. Se retoma el posible acuerdo del 14 de mayo del 2021. Yo creo que eventualmente puede pasar algo, no de forma tan abierta, pero por ahí parece ser que van las aguas. Y a esto hay que agregar nuevamente, la detención de Polit no es una coincidencia y la declaración que tiene que rendir en las próximas semanas tampoco va a ser una coincidencia. Yo creo que el gobierno buscará oxigenarse de alguna manera, al menos en el corto plazo, a partir de esta relación que bajará las tensiones respecto a UNES. La exministra ahora Vela también ha dicho eso, ha dejado entrever eso. Yo no quise negociar, me voy. Seguramente van a poner a alguien que sí tiene más posibilidad de negociar con UNES, sobre todo. Y aquí está ya no hay que esperar mucho más, porque a las 3 de la tarde ya está convocando el presidente Lasso al Palacio de Gobierno para posesionar a las nuevas autoridades, que seguramente serán por lo menos los dos que sabemos. Ministro de Política, de Gobierno, como no sé cómo se va a llamar el ministerio, y Ministerio de Seguridad Interior o de Policía, no sé cómo se va a llamar, pero más o menos tendrá esa característica. Y yo creo que esa es una buena decisión en el plano administrativo, porque el tema de seguridad es un campo enorme, vasto, muy complejo. Y hacer política en un país tan complejo como este, y al mismo tiempo la seguridad me parece que era inmanejable para una sola cartera. El general Patricio Carrillo, excomandante de policía, en los hechos de octubre del 2019 podría ser el ministro de Policía. Sí, dicen que es lo más probable, que es un general con mucho conocimiento en el tema de seguridad, con amplia experiencia en ese tema, muy bien observado dentro de la policía, pero evidentemente tiene el tema de haber estado en octubre del 19, que es un tema que sigue siendo candente, aunque ahora bastante menos a partir de las amnistías de la legislatura. Yo creo que en general esa es una buena decisión que descongestiona, y quizás la posibilidad de pensar en el Ministerio de Justicia para el tema de las cárceles, por ejemplo, es otra opción. ¿Eso implicará más inversión económica del gobierno? Sí, desde luego que sí. Pero en el plano público no se puede observar en función de la rentabilidad o la tasa de retorno que tengas. No, son inversiones que se capitalizan en el bienestar de la población fundamentalmente, y también se capitaliza en el sentido del apoyo a los actores políticos, que al final eso es lo que buscan, ¿no? Bien, Santiago, gracias por acompañarnos. Santiago Basabe, catedrático, analista político. Terminamos el programa, son las 7:57 y vienen las noticias locales. Buen día.